Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es diciembre 23, 2021. Y bueno, ya estamos prácticamente vísperas de la víspera de la Navidad, que es el 25 de diciembre. Hay un tema que quiero hablar hoy que tiene que ver con la encarnación de Cristo, muy relacionado al nacimiento de Jesús, que se conoce popularmente en el calendario cristiano como la Navidad, y tiene que ver con el Teo Tocos. Es una palabra griega que significa María, la madre de Dios. María, la madre de Dios. Eso es lo que significa. Teo es Dios, Tocos significa la que da a luz al hijo de Dios, la que da a luz o la portadora del hijo de Dios. Entonces, eh, esa frase es muy importante porque esa frase ha servido para definir teológicamente la naturaleza inclusive de Cristo y también la naturaleza de la Virgen María en lo que tiene que ver con la naturaleza de ambos y muy relacionado a la Navidad. Porque ¿qué es la Navidad? Es, en simples palabras, el nacimiento de Jesús. Suena uh, simple, no hay ningún problema, pero cuando nos preguntamos y vemos de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ahí es diferente. No es cualquier nacimiento, no se habla de cualquier persona, porque la pregunta es, ¿el Hijo de Dios nace de una mujer? Y es exactamente el punto principal que vamos a tratar hoy en esta hora. Vamos, antes de iniciar, a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia, Señor, nos ayude a entender este tema muy importante que ha sido parte de la iglesia en la teología. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengo conmigo la enciclopedia de la Universidad de Oxford, ¿no? Aquí está, esta es la enciclopedia de la Universidad de Oxford, muy buena enciclopedia, ¿no? Más de 700 páginas de la historia del cristianismo. Aquí está, la historia del cristianismo. Y tengo aquí en la parte, en la sección que tiene que ver con la articulación de la doctrina del Theotokos. Recuerde, Teo, Dios, Tocos tiene que ver dar a luz al Hijo de Dios. Y voy a leer esta parte, es muy interesante, porque nos va a dar una idea en cuanto a qué significa eso, por qué es importante saber, especialmente en este tiempo donde se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Hay alguna base? ¿No? Y dentro de la historia del cristianismo, ¿no? En los primeros 5 siglos, muchos han hablado de esto, y es muy importante, ¿no? Las iglesias históricas han pasado por muchos debates para llegar a esta definición. Bueno, dentro del evangelicalismo norteamericano que aparece generalmente en el siglo XX, no se conoce esto. Y lamentablemente sus adherentes ignoran totalmente esto, ¿no? Pero necesitan saber la historia. Así que vamos a remontarnos a la historia. Voy a tratar de hacerlo de una manera más comprensible al alcance de todos. Y dice así, en la primera mitad del milenio de la era bizantina, ¿no? Desde eh, el siglo IV hasta el siglo IX de la era cristiana, hubieron 7 concilios ecuménicos en la historia de la iglesia, 7 concilios ecuménicos. Fue un periodo de exploración doctrinal, hubo mucho debate de doctrina en cuanto a la naturaleza de Cristo y en cuanto también a eh, participación de la Madre de Jesús, la Virgen María. Para los modernos lectores, estos debates a veces son aburridos, áridos, que no tienen ningún valor tal vez histórico, pero realmente están equivocados, sí tienen mucho valor. ¿Ok? Eh, en los primeros 4 o 5 siglos, los himnos teológicos de Ario, ¿no? El hereje, eran cantados realmente en muchos lugares en el Asia, ¿no? Y bueno, eso también dio lugar
a lo que más adelante vamos a ver en uno de los concilios referente a la naturaleza de Jesús. Las discusiones doctrinales durante esta época de los 7 primeros concilios se puede dividir en 3 etapas principales. Uno, durante el siglo IV, el punto de atención fue la teología de la Trinidad. Muy importante, la teología de la Trinidad. ¿Cuál es la relación entre Cristo y Dios el Padre? ¿No? ¿En qué sentido puede Dios ser el Padre, pero también ser el Hijo y el Espíritu Santo? Y todavía ser un Dios. Eso es muy importante y eso hasta ahora se debate. ¿Cómo puede haber un Dios, ¿no?, en una unidad, pero al mismo tiempo son 3 personas, diferentes personas? Bueno, el concilio de Nicea, que se realizó en el año 325 de la era cristiana, fue el primer concilio ecuménico, ¿no?, que repudió, rechazó, ¿no?, el punto de vista de Arrio, que él enseñaba que Dios el Hijo, ¿no?, es fundamentalmente inferior a Dios el Padre. Eso es lo que él se enseñaba. De acuerdo al concilio de Nicea, Cristo pertenece, ¿no?, al área eterna y no creada, siendo verdadero Dios del verdadero Dios, ¿no?, consustancial y al mismo tiempo en una esencia, homoousios, con el Padre. Lo que el Padre es, el Hijo también es. Durante los próximos 60 años, el arrianismo, aunque fue rechazado, todavía continuó expandiéndose, ¿no?, en muchas partes del Asia, ¿no? Mientras la fe nicena que se llegó a conocer después del concilio de Nicea fue defendida por el gran Atanasio de Alejandría y luego después por 3 padres de la Capadocia de Asia: San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Nacianzos y también San Gregorio de Niza, ¿no? La posición nicena fue eventualmente reafirmada en el segundo concilio ecuménico que se llevó a cabo en Constantinopla en el año 381. Este concilio habló también del Espíritu Santo como igual a las otras 2 personas, adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo. Durante la segunda etapa, que va del año 431 hasta el año 681, el centro de interés cambió de la Trinidad ahora a la persona de Cristo. Más específico, si Cristo es verdadero Dios, dice, ¿en qué sentido Él es también verdaderamente humano? ¿No? ¿Cómo es posible que si es Dios, puede ser humano? Ese era el punto de debate. Y si al mismo tiempo Dios y el hombre eran uno a la vez. Esa es una buena pregunta teológica. Inclusive hasta ahora se va debatiendo entre grupos unitarios que rechazan la Trinidad y grupos trinitarios. ¿Cómo puede Él, siendo uno, siendo humano, siendo divino? ¿No? Enfatizando la unidad personal de Cristo. El tercer concilio ecuménico se llevó a cabo en Éfeso, en el año 431, bajo el comando de San Cirilo de Alejandría, quien afirmó que la Virgen María es la Madre de Dios, y aquí viene la palabra en griego, el Theotokos. Lo que María dio a luz, según el concilio, no fue solamente un ser humano, ¿no?, unido a Dios, no solamente fue un profeta, ¿no?, o un santo, pero fue una persona no dividida, única, que es Dios y que también es hombre al mismo tiempo. Nestorio, ¿no?, que era el obispo de Constantinopla en ese entonces, expresó su oposición a esta definición teológica, ¿no?, especialmente a la palabra Theotokos. Él no estaba de acuerdo con eso. Él fue condenado, ¿no?, por hacer un contraste entre la divinidad de Cristo y su humanidad. Nestorio fue un seguidor de otro líder de la iglesia en ese entonces llamado Teodoro de Mopsuestia.
Él fue el exponente principal de la tradición antioquina de la cristología, el cual insistía, ¿no? Con gran énfasis y agresividad sobre la integridad completa de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? En Alejandría, así había más énfasis en la persona humana de Jesús. El concilio de Éfeso, ¿no? Mantuvo de una forma indirecta, ¿no? En vez de directa, ¿no? Prácticamente llevó su decisión a que haya un cisma en la iglesia, ¿no? Los cristianos del este de Siria y Mesopotamia vivían principalmente en el imperio persia, ¿no? Fuera del límite del imperio bizantino, ¿no? Y ellos no podían aceptar la definición de María como la madre de Dios o el Theotokos. Ellos fueron influenciados por la escuela teológica de Edesa, uno de los principales centros de la cristología antioquina. Incapaces de obtener una audiencia justa en Éfeso, la cristología de Antioquía, ¿no? Que son los que se oponían a que María era la Theotokos o la Madre de Dios, a cierto nivel fue reinstituida en el cuarto concilio ecuménico que se realizó en Calcedonia. Aquí está el concilio de Calcedonia, en el año 451. Este concilio afirmó que Cristo era perfecto en divinidad, pero también perfecto en humanidad, y fue hecho para nosotros en dos naturalezas. La diferencia de las naturalezas en ninguna forma destruye o es destruida por la unión que están. Al contrario, la propiedad de cada naturaleza se preserva y ambas concurren en una persona o hipóstasis. Esto fue una intención o un, diríamos, movimiento teológico, ¿no? Para que haya un balance entre el acercamiento teológico alejandrío y el acercamiento teológico antioquino, ¿no? Donde estaban las dos mayores congregaciones o iglesias de ese entonces, ¿no? Esta fórmula, diríamos, teológica, ¿no? Permitía a ambos la diversidad y la unidad dentro del Cristo encarnado. Pero los seguidores de San Cirilo de Alejandría, en Egipto, Siria y en otros lugares, sintieron que tenía un sabor teológico más al nestorianismo, que viene del nombre de eh, uno de los principales, Nestorio, implicando una continua división entre eh, la persona del Salvador, entre su divinidad y la parte humana, ¿no? Y la razón del conflicto era por dos preposiciones. Uno, eh, la iglesia o los seguidores de Nestorio decían que Cristo es en dos naturalezas, ¿ok? En dos naturalezas. Pero sin embargo, la iglesia o la posición de San Cirilo decía Cristo es de dos naturalezas, totalmente diferentes. La primera es Cristo es en dos naturalezas. Pero San Cirilo decía, no, Cristo es de dos naturalezas. Ahora, para muchos dirán, pero ¿hay diferencia? Bueno, en realidad sí hay diferencia. Sí hay diferencia teológica. Y ese era el punto de conflicto, ¿no? Ahora, en la iglesia del occidente, ¿no? Cuando termina el concilio de Calcedonia en el año 451, para ellos ya esto fue resuelto, pero no para la iglesia del oriente, ¿no? Pasaron como 200 años para que se llegue a un acuerdo, algo de acuerdo. Pero por 200 años después del concilio de Calcedonia hubo ese problema teológico en cuanto a la naturaleza de Cristo y en cuanto a aceptar que María era la madre o no la madre de
Dios, ¿no? El quinto concilio ecuménico, ¿no? En el año 553, ¿no? En Constantinopla, adoptó otro punto teológico de vista llamado el eh, calceodianismo, que ellos reinterpretaron la decisión del concilio de Calcedonia del año 451 en términos de que Cristo está en dos naturalezas. Pero querían también afirmar que era solamente una naturaleza encarnada, o sea, la parte física. Así como en el concilio de Éfeso 431 se había dicho que Dios nació, ¿no? Así también en el concilio de Constantinopla querían agregar Dios murió. Esto se llama en griego el teopasquite, ¿no? Eh, lo cual atribuye sufrimiento a Dios. El Señor de la gloria y el único de la Santa Trinidad también fue crucificado en la carne. Estos son elementos teológicos que en ese momento lo toman muy en serio. Ahora, estas concesiones neocalcedonias fueron rechazadas como algo inadecuado por muchos de los neocalcedonianos. Alrededor del año 633 hubo otro intento de comprometer si, por el emperador Heraclio, ¿no? Fue apoyado por el patriarca Sergio de Constantinopla, ¿no? En donde mientras hay en Cristo dos naturalezas, él solamente tiene una energía o un modo de operación, o sea, una simple voluntad, ¿no? Este punto de vista se conoce como la posición monocelete, que es griego, que significa una voluntad. Al principio tenía mucho apoyo, pero después fracasó, ¿no? Eh, Ellos decían, por ejemplo, si Cristo fue genuinamente humano, entonces él debió haber poseído también una libertad auténtica humana, siendo tentado en todo, ¿no? Así como somos, pero sin pecado, basado en Hebreos 4:15, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que prácticamente en los primeros 5 concilios hablaron referente a la naturaleza de la Trinidad, recuerde bien, la naturaleza de Cristo y María, la Madre de Dios, el Teotocos. Entonces vemos de que no hubo un consenso entre la iglesia del Oriente y la iglesia del Occidente en cuanto a la naturaleza de Cristo y también en cuanto a la frase María, la Madre de Dios o Teotocos. Ahora, quiero leer otro eh, documento referente, se llama esto, el desarrollo del dogma del Theotokos. Es muy bueno esto es en cuestión de teología. ¿Qué es el dogma del Theotokos? ¿No? El dogma del Theotokos es una doctrina en la iglesia cristiana que se ha definido como constituyendo el nivel más alto de una verdad revelada, ¿no? Revelada por Dios, ¿no? Como una declaración infalible a través de los concilios ecuménicos, ¿no? Esta verdad es que María, ¿no? Del cual vienen otros dogmas, eh, es la Madre de Dios, enfatizando en su papel noble de la bendita Virgen María, ¿no? Que en el concilio ecuménico, ya hemos leído, en Éfeso 431, define la verdadera personalidad de la unidad de Cristo y consecuentemente declara que la bendita Virgen María es la Madre de Dios o el Theotokos, ¿no?
El concilio aprobó la enseñanza de San Cirilo de Alejandría en contra de los errores de Nestorio, lo que habíamos mencionado. Nestorio fue un obispo de Constantinopla. El concilio habló acerca de María en estas palabras. No, esta es una parte, porque hablaron más, pero referente a María dijo esto. Por lo tanto, porque la Virgen, la Santa Virgen, ¿no? dio a luz en la carne a Dios, que estuvo unido hipostáticamente con la carne. Por esa razón nosotros la llamamos Madre de Dios. Teotocos, no como si la naturaleza de la palabra tuvo al principio de su existencia de la carne, porque la palabra fue al principio, estuvo en el principio, y la palabra era Dios, y la palabra estuvo con Dios. Juan 1, 1 al 2. Pero porque Él se ha unido hipostáticamente a sí mismo, la naturaleza humana, en su nacimiento, de acuerdo a la carne, en el momento cuando estaba en el vientre de la madre. ¿No? Es como ellos explican la unión hipostática, ¿no? Entre la divinidad, naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. El concilio también definió como dogma de fe, si alguien, dice aquí, no confiesa que Emanuel, o sea, Dios con nosotros, es verdaderamente Dios, y por lo tanto que la Virgen María es realmente la Madre de Dios, o Theotokos, porque ella trajo a luz en la carne a Jesús, quien es la palabra de Dios, que esa persona que niega esto sea anatema, o sea, esté bajo maldición. Eso es lo que llegó a la conclusión el concilio de Éfeso. Teotocos literalmente significa, ¿no? La que da a luz a Dios. Y consiste de dos elementos, Teo, Dios, y Tocos es una criatura que da a luz. La Virgen María entonces es la Madre de Dios, la que da a luz al Hijo de Dios, porque ella concibió al Hijo de Dios en su vientre, y de ella la palabra fue hecho carne, tomando su humanidad. María es realmente la Madre de Dios y no solamente la Madre de Cristo, o sea, Cristocos, no solamente la Madre de Cristo. ¿Por qué? Porque si es solamente la Madre de Cristo, entonces se está poniendo al lado su divinidad. Pero ya que Cristo es Jesús y Jesús es Dios, entonces usamos el término Theotokos, la madre de Dios, y no Cristotokos, como enseñó Nestorio. O sea, se dan cuenta, esa es la diferencia. Ahora, la discusión siempre era en términos teológicos, y eso duró siglos. ¿Ok? Este dogma, ¿no? Del Theotokos, María la Madre de Dios, proclamó entonces que María es la Madre de Jesucristo, quien no solamente es el Mesías prometido, pero también es el verdadero Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, se dan cuenta, todo esto lleva a toda una doctrina. Por lo tanto, María es verdaderamente la Madre de Dios. Nestorio rechazó llamar a María Madre de Dios. Hoy en día hay mucha gente que rechaza, especialmente en el campo evangélico. No primeramente porque había un error mariológico, sino porque era un error cristológico, que es diferente. Él, Nestorio, de una forma errónea, dividió a la persona de Jesucristo en dos partes. Y así, María puede ser la madre solo de la persona humana de Jesús y no la madre de Dios. Parecido a lo que muchos sectas, ¿no? Y grupos no reformados evangélicos lo llaman así, especialmente a partir del siglo XX. ¿No? Este dogma fue el resultado directo de una controversia sobre la unidad de dos naturalezas en Jesucristo. La definición en el concilio de Éfeso, el cual establece que la Virgen María es el Theotokos, realmente protege la verdad revelada acerca de Jesús, que Jesús es una persona
divina con dos naturalezas. Escuche bien, Jesús es una persona divina con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y que las dos naturalezas están inseparablemente unidas en una y solo una persona divina de Jesucristo. Con esta unión, ambos, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, dos naturalezas, están counidas sin suprimir una a la otra. En otras palabras, la naturaleza divina no suprime a la naturaleza humana de Cristo, ni la naturaleza humana de Cristo suprime a la naturaleza divina de Cristo. Además, porque nosotros los cristianos afirmamos que la palabra se convirtió en carne, según Juan 1:14, ¿no? El concilio declaró que un Cristo nació de María, sufrió y murió por nosotros y es adorado como Señor. Consecuentemente, María es la madre de Dios y no solamente la madre de un ser humano llamado Jesús. Su maternidad divina se entiende, ¿no?, como algo que está de acuerdo al misterio de la unión hipostática de lo divino y lo humano en Jesucristo. El concilio de Éfeso razonó entonces que si Jesucristo es Dios encarnado, entonces María, quien lo trajo a la vida, también puede ser llamada entonces la Madre de Dios, porque la maternidad es un acto de la mujer dando a luz, ¿no?, al mismo tipo de su misma naturaleza que ella es. Este don de la naturaleza es dado a través del proceso de la concepción, de la gestación y del nacimiento. El fruto de este proceso es un niño completo, ya sea hijo, ya sea hija, y no solamente el cuerpo físico. Es esto, en este mismo sentido exacto, que María es justamente y correctamente llamada la Madre de Dios. Ella no dio a luz a Jesús solamente la parte divina, tampoco ella dio a luz a Jesús en su personalidad divina. Ambos de estos aspectos de nuestro Señor en su divinidad existe desde la eternidad. Sin embargo, cuando en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, María nos dio a un Jesús sin naturaleza humana, idéntica a la naturaleza de ella como humano. En el mismo sentido que cada uno de nosotros, nuestras madres, nos dio a luz en la misma naturaleza humana. Ya que la naturaleza humana de Jesús es inseparable o está inseparablemente unida a su naturaleza divina en una persona de Cristo, por lo tanto concluimos que es correctamente decir que María dio a luz a un hijo que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y a través de María, ¿no?, en corto, entonces podemos concluir que María dio carne a la palabra que se hizo carne y es correctamente proclamada la Madre de Dios. ¿Cuál es el fundamento bíblico de este dogma? ¿No? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Bueno, podemos ver, por ejemplo, una referencia en las Escrituras está en la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, cuando dice, porque en Él, o sea, en Cristo, toda la plenitud de Dios o de la deidad, ¿no?, habita en Él. Eso está en Colosenses 1:19. Además, Pablo añade y dice, porque en Él, ¿no?, la plenitud total de la deidad, ¿no?, abunda corporalmente. Colosenses 2:9. En el prólogo del Evangelio de Juan encontramos estas palabras. En el principio era la palabra
La palabra estaba con Dios y la palabra fue Dios. Juan 1:1. Estas evidencias bíblicas muestran que Jesús el Cristo es verdaderamente Dios y que Él, si es verdaderamente Dios, ¿por qué entonces no se le llama María la Madre de Dios? Lo cual es correcto. Si Jesús es Dios y nació de María, entonces María es la Madre de Dios. Así. Entonces hemos visto evidencias bíblicas que nos ayudan a tener un claro pensamiento, ¿no? Y sacar toda duda acerca de la divinidad de Jesucristo. Ahora vamos a ir al fundamento bíblico de la frase María, Madre de Dios, ¿no? María como Madre de Jesús. En Mateo 2:13, por ejemplo, dice, y después que ellos salieron de un momento a otro, el ángel se presentó, ¿no?, a José en sueños y dijo, levántate, toma al niño y a su madre contigo y ve a Egipto. Estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes intenta buscar al niño y deshacerse de él. Mateo 2:20 dice, levántate, toma al niño y a su madre contigo y regresa a la tierra de Israel, porque aquellos que deseaban matarlo ya están muertos. Lucas 1:31, mira, he aquí, tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y su nombre se llamará, será Jesús. Lucas 2:34 dice, Simeón bendijo y dijo a María, su madre. Oiga, si Simeón está diciendo a su madre, ¿quién? De Jesús, y Jesús es hijo de Dios, por lo tanto, ya sea que sea hijo de Dios, es Dios. Muchos dicen, alguien por ahí me escribe, y dice, oiga, no diga María, madre de Dios, diga María, María, la madre del Hijo de Dios. Y bueno, ¿y cuál es su naturaleza? Divina, o sea, María es madre de Dios. O sea, el anticatolicismo, el anti-María de las escrituras, ¿no? Está muy metido en la psique evangélica, que no entienden el aspecto teológico. Prácticamente son seguidores de Nestorio en ese aspecto, ¿no? Hechos 1:14 dice, con un corazón, todos estos unidos constantemente en oración, juntos con algunas mujeres, incluyendo María, la madre de Jesús. ¿Y Jesús qué es? Dios. Dios y con él también sus hermanos. María es la madre del Hijo de Dios. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, Dios. Claro, el que no es trinitario va a negar esto, pero la evidencia es clara. O sea, no puede ser mitad Dios, mitad humano. No, es Dios. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, o sea, Dios, nacido de mujer, María, sujeto a la ley. Y recuerden lo que dijo Elizabeth también en Lucas 1:39-45. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó fuerte y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y por qué esto ha sucedido a mí? Porque la madre de mi Señor. ¿Cuál Señor? Oiga, el título Señor solamente se le da a Dios. ¿Cuál Señor está hablando? Del hijo del vientre de María, que está en el vientre de María. Ella le dice Señor, y Señor es el título para Dios. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Lo dijo Simeón, lo dijo Elizabeth en la Biblia. Entonces, es claro, de acuerdo al aspecto bíblico, ¿no?, que María se identifica a través de todo el Nuevo Testamento como la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es Dios, o sea, madre de Dios. ¿No? A través de estos pasajes bíblicos, pues nosotros podemos concluir un silogismo. María es la madre de Jesús. Jesús es verdadero Dios. Por lo tanto, concluimos que María es la madre de Dios.
Si rechazamos esto, es negar la verdad de la evidencia bíblica y por lo tanto caer en una de las herejías. Y una de las herejías muy común que existe, ¿no?, en el campo evangélico, en su mayoría, es el nestorianismo. Negar que María es realmente la madre de Dios. Bueno, que esto haya podido ayudarnos en este tiempo de la Navidad del nacimiento de Cristo y podamos reflexionar del punto de vista teológico, cómo los concilios definieron la naturaleza de Jesús y también la naturaleza dentro de la redención de la Virgen María. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.